Estos días que estamos sufriendo tanto frío aquí a la intemperie, en la charca de la libélula de Radio 3, nos apetecía, a Alex y a mí, hablaros de un libro que nos ha llegado, El retrato de Baroja con abrigo, publicado por la editorial Nórdica, y un volumen con el que, Jesús Marchamalo nos regala un anecdotario repleto de singulares coordenadas de la personalidad de Pío Baroja. Y además el libro mezcla el texto de Jesús Marchamalo, que como siempre es suculento y da gusto leerlo, sobre todo en voz alta, con algunas ilustraciones que son grabados en blanco y negro, protagonizados por Pío Baroja y realizadas por Antonio Santos. Jesús Marchamalo ya nos acompaña aquí, a orillas de la charca de la libélula. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como no podía ser menos, Jesús Marchamalo, de sobra conocido por todos vosotros, periodista, escritor, hoy ha venido aquí a la charca para contarnos lo que se esconde aquí en este volumen Retrato de Baroja con abrigo. ¿Por qué Pío Baroja? Primero, pues yo sé que tú eres un amante de los escritores, de sus biografías, de sus vidas, sí, de sus vicisitudes. ¿Por qué Baroja en esta ocasión? Hay gente que tiene una vida novelesca y esa generación, y Baroja, y Valle Inclán, y Galdós especialmente, son gente que tiene una vida muy novelesca. La verdad es que alguna vez me han preguntado, cuando leen este libro, estas biografías basadas en hechos singulares de la vida de estos autores irrepetibles, te preguntan y dicen, oye, pero todo esto es verdad o te lo has inventado, ¿no? Y yo siempre acabo teniendo la tentación de decir, hombre, por favor, me lo he inventado, ¿cómo va a ser verdad una cosa así? Porque gran parte de las cosas que les ocurrían son cosas verdaderamente increíbles, ¿no? Y Baroja, por lo demás, es un personaje, un escritor que a mí siempre me ha caído bien. Esta figura con el abrigo, con la boina, estos paseos que se daba por el retiro, recogiendo castañas, y esta vida, este final de su vida tan doméstico, tan casero, tan lleno de gatos y de bufandas y de mantas, la verdad que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es un hombre que en realidad es muy urbano, vive, salvo cuando está allí en el Baztán, pero bueno, digamos que yo le asocio con un personaje realmente urbano, ¿no? De una ciudad, pues eso, del siglo XX, y sin embargo lo que nos cuenta son aventuras en muchos casos. Es un hombre que, quiero decirte, es un hombre que cuando muere lo entierran en el cementerio civil. Leí el otro día un artículo precioso de Zúñiga, que fue al entierro, y contaba cómo el conductor del autobús municipal que llevaba a la gente al sepelio advertía a la gente que se iban a meter en un lío y les decía, ¿sabe usted que vamos al cementerio civil? Quiero decir que es un hombre que desde luego es un adelantado a su época, es un hombre progresista, es un hombre que viaja, es un hombre que vive una temporada en París, y sin embargo sí es verdad que en este libro, el final de su vida, tiene una vida muy pequeña, una vida minúscula, casera, muy de pasear y de leer y de estar en casa un poco encerrado en sí mismo, ¿no? Aunque ya digo que es una idea un tanto equívoca, porque desde luego el personaje es uno de los grandes viajeros, no solo literarios de su época. Bueno, pues aunque sea una idea equívoca, es en la que nos vamos a meter nosotros calzándonos algún fragmento de este retrato de Baroja con abrigo. Más o menos lo que vamos a hacer es ponernos casi su abrigo, meternos con él en casa y ver lo que allí acontecía en ocasiones. Yo me voy a atrever a invitarte, Jesús, a que nos leas un fragmento del retrato de Baroja con abrigo. Encantado. Tenía Baroja un gato negro como el de los cuentos de brujas y dos abrigos, uno oscuro de paño, de diario, algo raído, y otro que guardaba en el armario gris para las ocasiones especiales. Con él y un pañuelo de seda blanco al cuello, como el de un aviador de biplano, grabó un día para el cine. Los pasillos de la casa cruzados de cables y las habitaciones cubiertas de esa luz homicida de los focos. Todo esto consumirá mucha electricidad, ¿no?, preguntaba con persistente racanería. Siempre tuvo gatos, Baroja. Su sobrino Pío Caro recordaba aquel olor ácido y untuoso, un poco agrio, de la calle Mendizábal, donde Pío vivía con su madre y dos gatos, Chepa y Apitita. Nunca se supo si jóvenes o viejos.
está Pío Baroja rodeado de gatos, como en otras ocasiones estaba rodeado de escritores, porque acudían a su casa, no sé si a venerarle, a pasar con él un rato, a departir, porque debía tener una curiosa conversación y unos puntos de vista tremendos, y decirlos además pues sin temor a causar escozor en quien le escuchaba. Sí, es verdad, yo creo que iban a venerarle, efectivamente, ¿no? Hemingway era un personaje también singular, siempre lo fue, que fue a Pío Baroja a contarle cuando le habían dado el Nobel que se lo merecía él, y no, o sea, dijo, usted sí que se lo merece, don Pío, y no yo. Y se dice que lloró cuando se enteró de que había muerto Baroja, y por esa casa suya efectivamente siempre rondaban escritores, se iba mucho Ruano, iba mucho... En fin, muchos amigos que iban a charlar con él, siempre abría él la puerta, con frecuencia era él mismo el que la abría, y se sentaba en aquella casa que tenía, con la luz casi siempre apagada, se iba haciendo de noche hasta que alguien mencionaba, don Pío, ¿le parece si encendemos la luz? Y decía, usted lo que quiera, enciéndela, ¿no? Y la verdad que es un hombre, ya digo, muy singular y muy interesante, desde luego. Tú describes algunas fotografías de Pío Baroja a lo largo del texto. ¿Cuántas personas crees que van a acudir a internet, así víctimas de la curiosidad, para buscar esas instantáneas que describes y contrastar si son reales o si son inventadas por no el periodista, sino el escritor Jesús Marchamal? Pues fíjate, es maravilloso saber que ahora mismo puedes entrar en Google. Esa es de las cosas buenas de la tecnología, ¿no? Ese mundo que te abre absolutamente inesperado y desde luego inimaginable hace unos años, ¿no? Y es que efectivamente lees un libro, ves que alguien habla de una foto, entras en Google, lo pones y puedes efectivamente ver esa foto. Baroja es uno de los personajes, yo creo que más fotografiados de su generación, una generación muy fotografiada, ¿no? Como la del 27, ¿no? Todos tenemos en la cabeza rápidamente alguna imagen de Lorca o alguna imagen de Valle Inclán o alguna imagen efectivamente de Baroja. Y es un personaje muy fotografiado, unas fotos preciosas, siempre o casi siempre con la boina puesta, muchas veces con el abrigo, la bufanda, y esta imagen, ya digo, que quería transmitir de sí mismo y que tiene mucho que ver con las ilustraciones magníficas de Antonio Santos. Háblame, ¿no?, de cómo ha sido trabajar con él, porque son unos grabados muy poderosos, potentes, con unos trazos así muy barojianos. Muy barojianos. Que Baroja tenía un hermano, Ricardo Baroja, que fue quien enseñó a grabar a Picasso. Ricardo Baroja es uno de los grandes grabadores, trabajaba con las planchas aquellas de grabado, y fue quien enseñó a Picasso a grabar. Y Picasso nunca acabó de comprender que tú, cuando grabas una lámina de acero o de lo que sea, luego sale la imagen invertida. Y entonces Ricardo Baroja se le intentaba explicar, le decía a Picasso, el picador va a salir al revés, entonces tendrá la garrucha en la mano izquierda. Y decía Picasso, que siempre le digo igual este tipo de detalles, decía, bueno, pues le llamaremos el zurdo, no te preocupes, ¿no? Entonces digo que son unos grabados muy barojianas que tienen que ver mucho con ese mundo de Baroja, de los grabados, de sus butacas y sus bufandas. Yo no sé si, son pensándolo, magníficos. Si Ricardo Baroja haría los grabados en casa utilizando pues las imprentas, porque claro, la familia también tenía imprenta, o sea que... Es que la verdad que es una familia llena de gente curiosa. Imprenta, o sea... Ricardo Baroja es Premio Nacional de Literatura, porque escribía también y era un hombre extremadamente singular. Cuando empieza la guerra civil en España, él cruza la frontera y se trae una ametralladora, que nunca se supo si funcionaba o no, pero lo primero que hizo fue coger una moto, ir a Francia y traerse una ametralladora, que da idea del personaje, ¿no? De por si acá. Por si acaso. Pero bueno, el caso es que a Pío Baroja pues algún problema tuvo precisamente en esos momentos que narras aquí en el retrato de Baroja con abrigo, un libro en el que nos introducimos en un círculo más íntimo, estamos con él e incluso podemos verle, podemos imaginarle mientras está escribiendo en ese lugar que llamaba El Tinglado. Me gustaría que nos leyeses tú también un poco ese fragmento. Voy a buscarlo. Venga. Durante mucho tiempo se despertaba por la mañana 2 veces. La primera, todavía de madrugada, a las 5:30. Aburrido de la cama, se vestía canturreando, con cuidado para no despertar a nadie más, se acercaba a la cocina, desayunaba y al rato se volvía otra vez a acostar hasta las 9. Y después escribía
en un artilugio que ideó él mismo, el tinglado lo llamaba, y que instalaba junto al balcón. 2 sillas que sujetaban sobre los respaldos un tablero de madera que daba tan alto que al sentarse había que suplementar el asiento con libros y cojines. Escribía Baroja a mano sobre cuartillas que después corregía tachando y añadiendo a veces pequeños papelitos que encolaba sobre el original. Y a veces, con ese engrudo, arreglaba también los desconchones. Los tapaba con trocitos de papel que después intentaba igualar, sin éxito casi siempre, con el color de la pared utilizando un pincel y una caja de óleos que habían sido de su hermano Ricardo. El resultado era que, más que disimular, conseguía que toda la casa fuera un sinfín de parches de colores. Fantástico y visualmente muy sugerente. Tanto es así que este libro, Retrato de Baroja con abrigo, que publica la editorial Nórdica, ya sabéis que aúna el texto de Jesús Marchamalo con las ilustraciones, los grabados de Antonio Santos. Continuamos hablando del Retrato de Baroja con abrigo en compañía de Jesús Marchamalo aquí en la charca de la libélula de Radio 3. Ya le hemos visto con sus gatos, le hemos visto también en su tinglado escribiendo con sus papelitos de colores, pero no todo es magia, ilusión, fantasía. Hay momentos aciagos dentro de este Retrato de Baroja con abrigo, porque en su vida, en la vida de Pío Baroja, también los hubo. Y en particular hacíamos referencia antes a esa situación de tensión peligrosísima con unos requetés, sí, justo en los momentos iniciales de la Guerra Civil, ¿no? El incidente de Santisteban, lo estaba buscando ahora mismo para decirlo bien. Sí, estuvo a punto de morir Baroja. Él estaba dándose un paseo cerca de Itxe, a la casa que tenía en Vera de Bidasoa, y vio a lo lejos unas columnas de carlistas, y entonces con un amigo fue pues a ver cómo se movían, ¿verdad? Qué momento también de, oye, mira, vamos a ver, mira, unos carlistas, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se mueven y cómo maniobraban y todo este asunto. Un capitán del requeté lo reconoció y los señaló en un coche diciendo, mira, Baroja el disolvente, mira cómo está ahora muerto de miedo, y tuvieron que sacarlo unos militares porque hubiera tenido problemas, porque se encaró, muerto de miedo no, se encaró, le llamó cochino carlista y tuvo que irse a Francia. ¿Por qué estaba señalado? ¿Por poco vasco, por poco pío, por poco disciplinado y muy libertario y rebelde? Sí, seguramente por todo eso, por poco todo eso y por muchísimas otras cosas que en la guerra civil pasaron a provocar problemas, ¿no? Pocos días antes de esto que te estoy contando habían quemado libros enfrente de la casa de Pío Baroja, libros que el requeté consideró en aquel momento peligrosos para la salud y la moralidad de la ciudadanía, y entre ellos está, por ejemplo, Julio Verne. Claro. O sea que si Julio Verne estaba en la hoguera, imagínate Pío Baroja. Imagínate Pío Baroja, que cuántos volúmenes de Julio Verne tendría en su biblioteca, por ejemplo. Ya sabéis, bueno, estáis escuchando y veis que os podéis hacer una buena idea, pasar un estupendo rato leyendo Retrato de Baroja con abrigo. Lo publica la editorial Nórdica, y al texto de Jesús Marchamalo tendréis que sumar las ilustraciones, los grabados de Antonio Santos, que hacen de este volumen algo realmente singular, gustoso, rico, y encima te lo bebes enseguida. Antes he hablado de tus biografías de escritores, en pocas palabras, son 2 volúmenes los que tienes ya, me parece, y es una tendencia que hay en tu trabajo. Me pregunto si este es el primer volumen de unos cuantos, si te planteas iniciar una serie ilustrada. No había ninguna idea detrás. La verdad que es una delicia. Según estabas hablando del libro, es un libro precioso y lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo porque yo únicamente tengo que ver con el texto. Es fantástico trabajar con Nórdica. Y sí es verdad que Diego es un editor de estos jóvenes editores entusiastas que tienen las ideas muy claras y que han entendido que el libro tiene un valor añadido respecto del texto. El
texto es una parte del libro nada más, y todo lo demás es lo que hace de este libro algo atractivo, algo que te apetece tocar, que te apetece acariciar. La verdad que es un libro precioso y una preciosa experiencia. Un tamaño estupendo para llevar en el bolsillo guapamente. Y fue una especie de milagro, por eso te decía que no había voluntad ni siquiera de que esto lo hubiera publicado Nórdica. Es un regalo de Navidad. Yo todos los años hago un regalo para amigos con algún artista. Cuando Diego se enteró de que estábamos trabajando en la idea de hacer un texto con ilustraciones y vio las ilustraciones, nos propuso hacer el libro, y la verdad que ha sido una sorpresa porque ha funcionado especialmente bien. Ha funcionado, está con las golosinas en las cajas de las librerías, ¿no? Cuando vas a pagar te encuentras estos pequeños objetos tan delicados y tan apetecibles, y digo que ha funcionado muy muy bien y nos alegramos mucho. De las cosas que más ilusión me ha hecho ha sido, por ejemplo, una llamada que me hizo el sobrino nieto de Pío Baroja, se llama Pío Caro Baroja. Ajá. Y dijo que era un libro que le había gustado tanto que se le iba a llevar a la biblioteca de Itxea, a la biblioteca de Pío Baroja, porque entendía que se merecía estar allí. Hombre. Y la verdad que fue todo un honor ver, hay una foto en internet, en la mesa de Pío Baroja en Itxea, el librito del pequeño Baroja. Bueno, pues para todos los boyers de las palabras de los libros como objeto, que lo podrán encontrar en internet, ya sabéis. Hemos estado hablando con Jesús Marchamalo. ¿De qué libro? De Retrato de Baroja con abrigo. Lo publica Nórdica, la editorial Nórdica. Jesús, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en la Charca de la Libélula. Un placer, como siempre, venir, y hasta cuando queráis. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Suerte.